y de Formosa bajamos hasta Rosario. Derechito, donde hubo también elecciones y el que se impuso es Juan Monteverde, que está en línea con nosotros. Juan, buen día. Ari Lijala te saluda. ¿Cómo estás? Hola Ari, ¿cómo estás? Muy bien, felicitaciones primero por el triunfo ahí en la ciudad de Rosario. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué reflexión tienen? Bueno, la verdad que muy contentos, para que la gente sepa la importancia que tiene esta elección. Hace casi 30 años que la oposición no ganaba una elección en Rosario. Ni hablar de intendente, que fue hace 50, pero hace 30 años que en Rosario la oposición no ganaba y logramos ganar en este momento, que yo creo que tiene una importancia no solo para Rosario, y nosotros venimos de casi ganar la intendencia en el 2023, por muy poquito se nos escapó, pero ganar hoy en este contexto que estamos viviendo en Argentina, creo que también es un orgullo que la segunda ciudad argentina le haya puesto un freno a Milei y haya mostrado que en un contexto adverso donde estamos viviendo los mayores grados de autoritarismo desde la vuelta de la democracia hasta ahora, una fuerza como la nuestra pueda generar una mayoría y ganar. La verdad que es una felicidad enorme, y creo que también es un mensaje para toda la Argentina que si se pelea, se lucha con coherencia y con claridad, se pueden obtener resultados. ¿Esa es la primera lectura que hacen ustedes? O sea, ¿le ganaron a Milei? Y mirá, nosotros le ganamos al intendente, le ganamos al gobernador y le ganamos al presidente. La campaña de La Libertad Avanza en Rosario era claro, bajo este concepto que ellos le llaman kirchnerismo o libertad, recurrieron a todas las estrategias, campaña sucia, difamación, agitar el odio, y en esto se pusieron de acuerdo tanto el oficialismo como La Libertad Avanza, y así todo hay una mayoría social, que yo lo vengo repitiendo hace mucho, hay una mayoría social en Rosario, en Santa Fe y en Argentina que no está de acuerdo con lo que está pasando, que no cree en esta Argentina de la que nos están llevando. Lo que pasa que lo que falta es una fuerza que sea capaz de representar a esa mayoría social. Bueno, creo que pudimos en un proyecto muy amplio y muy diverso, tan amplio y diverso como es la sociedad, representarla. Creo que ese también es el mensaje, que se puede representar ese cansancio, esa bronca y esa angustia de una mayoría que siente que cada vez trabaja más y que cada vez tiene menos. Bueno, es posible representarla. ¿Cómo armaron el peronismo ahí? Ya, nosotros a partir del 23 tomamos una decisión que fue que fuerzas que veníamos compitiendo, yo vengo de Ciudad Futura, que es un partido autónomo que creamos nosotros, que viene de los movimientos sociales, que siempre competimos en la ciudad con el peronismo. Creo que tuvimos un gesto que yo digo que es contracultural, porque en un momento donde lo que se promueve o lo que está de moda es esta cuestión del sálvese quien pueda, de ver al otro como un competidor en vez de como un compañero. Bueno, yo creo que tomamos una decisión contracultural que fue dejar de competir, empezar a cooperar, intentar armar una plataforma de articulación política que, independientemente de los orígenes, de las trayectorias o de las tradiciones, seamos capaces de poner primero lo que nos une y no lo que nos divide. Bueno, cuando nos dimos cuenta o cuando tomamos esa decisión política, nos juntamos, la sociedad nos acompañó, después en la práctica, en la pelea y en la construcción nos dimos cuenta que en realidad eran mucho más las cosas que teníamos en común. Convocamos a todos, fuimos a una primaria, ganamos esa primaria ampliamente y hoy pudimos ganarle, insisto, al intendente, al gobernador y al presidente. Incluso hubo dos candidatos que en otro momento se presentaron por el peronismo, que lamentablemente fueron por afuera, que si hubiesen ido en el marco de esta alianza, hoy la victoria hubiese sido por 40 puntos. Convocamos también a esos compañeros a sumarse, queda demostrado que el camino es la unidad, y creo que eso es lo que tenemos que también que salir a comunicar en todo el país, que con unidad y con renovación, que es un poco la clave que fuimos construyendo acá en Rosario y en Santa Fe, se puede ganar, y se puede ganar sin bajar ninguna bandera. Es una consigna importante esa, unidad y renovación. Sí, a ver, yo creo que nosotros necesitamos unidad para defender a nuestra gente, sin unidad no se puede, ellos nos quieren dividir, o sea, las minorías solamente pueden gobernar cuando logran dividir a las mayorías. Por eso las mayorías tenemos que estar juntos para defendernos en primer término. Pero por el otro lado, o sea, la unidad es necesaria, pero también la renovación. Llegamos hasta acá también porque creo que
hemos hecho mal las cosas, digo, no todo mal, pero creo que hay cosas que las hemos hecho mal, y esa renovación tiene que ver no con tirar a nadie por la ventana, no con decir, bueno, la historia empieza cuando uno llega y termina cuando uno se va, sino decir, también se requieren, yo no digo caras nuevas o nombres nuevos, yo creo que tenemos que cambiar la cultura política. Creo que el neoliberalismo también ha permeado en la política, y si somos capaces de priorizar los proyectos colectivos, si somos capaces de priorizar las ideas antes que la rosca o la discusión muy interna, creo que puede haber resultados distintos. Parte de la crisis de la política, digo, que la mitad del electorado no haya ido a votar, tiene que ver con eso. Bueno, tenemos que o reinventamos esta democracia o esta democracia se muere. Digo, esto va más allá de los nombres propios o de los partidos. Lo que está en crisis es la democracia. Una democracia que la mitad de la gente no va a votar es una democracia seriamente comprometida. Bueno, nuestra hipótesis de construcción es que la podemos salvar de abajo hacia arriba, digamos, desde la ciudad, desde donde está la política cercana, porque yo creo que la política tiene que volver a hablar de nuestros problemas, de nuestra vida cotidiana, de nuestros dolores, de nuestros anhelos, conectar con la desesperación de nuestra gente, y si la política se parece a su pueblo, el pueblo la acompaña. Si la política habla de ella misma, el pueblo la rechaza. Juan, buen día. Mariano Belic te saluda. Hola, ¿cómo estás? Ayer por la noche recibiste el llamado de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Tuviste oportunidad de hablar con ella? Si nos podés contar un poco cómo fue ese diálogo. Sí, ya, justamente hablamos de esto mismo, de la crisis de representación, de cuáles son los desafíos de la democracia, de la política, nuestro campo en particular. Digo, es un poco justamente eso, cómo podemos ir reconstruyendo desde distintos lugares esta crisis de representación, porque entendemos esto justamente, que lo que está en crisis es la democracia, no es un partido, no es un campo político, es toda la democracia, y tenemos que inventar formas de democracia nuevas. ¿Vos creés que, entré en esto que estás diciendo, ¿no? La posibilidad de una unidad, renovación, el resultado de Rosario puede ser leído también, de ver, se vienen otras elecciones, se vienen las de Buenos Aires en el horizonte? ¿Vos creés que puede llegar a ser también una lectura política, por ahí no de replicar exactamente, pero sí por lo menos ver la experiencia para fijar una estrategia similar? Ojalá, digo, ojalá que lo que estamos haciendo nosotros acá sirva de inspiración y de aliento y de fuerza. Estamos viviendo momentos muy complejos, donde desde la cúspide del poder se estigmatiza a la organización, a la militancia, se persigue al que piensa distinto, y en estos momentos es fundamental también darnos ánimos. Yo creo que tenemos que levantar la autoestima de nuestro campo, de nuestra gente. Hay mucha gente en Argentina que está con los brazos caídos, que siente que la cancha está demasiado inclinada, que es todo muy difícil, que ya nos han vencido, y la verdad que si desde la victoria de Rosario y de esta práctica distinta podemos dar un espaldarazo, un abrazo o un soplo de esperanza, bueno, ojalá sirva, porque de eso se trata. De cada una de las luchas nos vamos nutriendo. Creo que en Argentina hay mucho caudal militante y de gente que no está dispuesta a resignarse, y también nuestro pueblo salió de situaciones incluso más difíciles que las actuales. Pero cada momento requiere sus propios modos, su propia agenda, su propio tono, su propio discurso y su propia forma. Bueno, este es nuestro aporte humilde desde la segunda ciudad de la Argentina para que encontremos la salida como pueblo. Juan, recién mencionabas un dato que es importante, el número de participación. Ahí en Rosario, entiendo que fue el 48,3%, o sea, menos de la mitad del padrón. ¿Por qué pensás que pasa? Es una ciudad muy politizada, Rosario. Sí, que por lo general siempre la participación superaba el 70%, y sobre todo en las generales. Bueno, yo creo que hay razones para esto. Digo, yo lo decía ayer en el escenario mismo cuando hablaba. Yo no soy de la dirigencia política, bueno, cuando gana mira para el costado. Digo, ayer hubo dos mayorías. Hubo una mayoría que nos eligió a nosotros, que pudimos representar esa bronca, esa angustia que siente hoy la mayoría de la sociedad, pero también hay otra mayoría, que es la que no fue a votar, y es en la que nos tenemos que concentrar también. Digo, acá tenemos, y lo dije en el escenario, tengo 2 años para mostrarle a esa gente que no fue a votar, darles razones para que en el 27 vayan, voten, que hay cosas importantes en juego, y la única forma que la gente participe es que vea
en esa participación también hay parte de su vida, que su vida va a ser distinta. Bueno, hoy nota que no hay una conexión entre lo que pasa arriba en el palacio, en la política, y lo que pasa en la vida cotidiana. Mientras eso esté roto, mientras esté esa desconexión entre lo que pasa en el gobierno y lo que pasa en la vida cotidiana, la política, la democracia va a perder cada vez más intensidad. Yo creo que eso son muchos años también de desilusiones, muchos años de promesas incumplidas, de todo eso hay que hacerse cargo. Tenemos más de 40 años de democracia y tenemos la mitad de la Argentina bajo la línea de la pobreza, tenemos barrios enteros que viven en el siglo XIX, en pleno siglo XXI, que no tienen agua, que no tienen luz. Para cualquiera de mi generación para abajo, tener una casa propia trabajando es imposible. Bueno, todas esas cosas tienen que ver con que la gente no va a votar. Tiene que ver con la vida cotidiana. Por eso yo creo que si la política vuelve a hablar de la vida cotidiana y no de los problemas de la política, y llama a la gente a participar de las decisiones, no solamente yendo a votar cada 2 años, sino cada decisión importante somos capaces de consultarla con nuestro pueblo, con nuestra gente, consultar el rumbo, la forma, participar. La gente quiere también participar, no es que no quiere, el problema es de qué la hacemos participar. También es importante, nosotros ahora tenemos, en 15 días arranca la reforma de la Constitución de Santa Fe. Yo soy convencional electo. Bueno, ese debate es el que hay que dar en la Constitución. ¿Cómo recuperamos la democracia? ¿Cómo recuperamos la política? Yo creo que hay que terminar, por ejemplo, con las elecciones intermedias, esto de ir a votar cada 2 años y que la política esté en una campaña permanente y que los que gobiernan estén más pensando en cómo juntar el voto de mañana que en la política de largo plazo, también es parte del problema y va desgastando a la democracia. Entonces yo creo que no hay que votar cada 2 años, sí hay que consultar al pueblo sobre otras decisiones importantes. Bueno, creo que llegó el momento de inventar nuevas cosas, que tenemos una crisis de imaginación política y acá estamos dispuestos a reimaginar otra democracia posible. Y te hago una última, Juan. ¿Cómo pensás que tienen que hablar? Te lo pregunto porque recién varias veces mencionaste en la entrevista los discursos de odio, las estigmatizaciones, cómo se maneja el gobierno nacional, puntualmente el presidente Javier Milei. También hay mucha dirigencia que no es parte del gobierno, que ahora cree que como Milei sacó 56% y le fue bien y etcétera, hay que hablar como Milei, hay que tuitear como Milei, hay que ponerse a insultar porque ahora es así. ¿Qué pensás vos de eso? No, yo estoy en las antípodas de ese pensamiento. Me parece que si ellos logran marcar los modos en que se van a hacer las cosas de ahora en más, ya ganaron ellos. Si ellos logran imponer la cancha, el lenguaje y la forma, ganaron. Mira, hay una frase muy famosa de Margaret Thatcher en Inglaterra, que es donde nació el neoliberalismo, que una vez le preguntan cuál cree que fue su mayor legado. Y ella dijo que hasta mis enemigos se me parecen. Es decir, logró tanto marcar la forma y cuál es el tipo de política y logró cerrar tanto la discusión y que hay cosas que ya no se discuten que los sucesores la siguieron imitando. Bueno, yo creo que ese es el principal desafío. Yo creo que a la violencia no hay que contestarle con más violencia, que al odio no hay que contestarle con más odio, hay que contestarle con inteligencia. Yo creo que gritar más no es tener más fuerza, ni tener más razón, ni tampoco hablar más tranquilo es tener menos firmeza, y no se trata de moderarse tampoco, digamos. Una vez yo escuché una frase que creo que era de Martín Rodríguez que decía: lo contrario a la tibieza no es la radicalidad, sino la profundidad. Y creo que llegó el momento de eso, de lo profundo. Y también recuerdo, ahora que voy hablando, una frase de Lula en las últimas elecciones. Yo viajé a Brasil cuando estaba hablando, creo que con los sectores empresarios. Él decía: no me tengan miedo porque soy radical, por la radicalidad de mis propuestas. Dice: soy radical porque quiero ir a la raíz de los problemas. Bueno, yo creo que es eso, es a la profundidad, a la raíz, y tenemos que buscar otro modo de hablarle a nuestra gente que está esperando. Insisto, hay mucha gente que quiere sentirse representada. No tomemos las herramientas de nuestros adversarios para ganarles, porque por ese camino van a ganar ellos. Bien. Juan, muchas gracias por atendernos y felicitaciones de vuelta.
No, abrazo grande para todos allá y ojalá esto haya sido una buena noticia, que nos merecemos buenas noticias en la Argentina. Abrazo grande. Abrazo. Juan Monteverde, concejal electo de la ciudad de Rosario, salió primero ayer con el 30,5% de los votos, segundo La Libertad Avanza con Juan Pedro Alearta a la cabeza con el 28,8%, también fue una buena elección, veo, de La Libertad Avanza en la ciudad de Rosario, también muy cerquita Unidos para Cambiar Santa Fe, que es la fuerza de Puyaro, ¿no? Con Carolina Labairú en la ciudad de Rosario, 25%. Pero bueno, una gran noticia el triunfo de Juan Monteverde, una figura joven, una figura que viene de la militancia social ahí en la ciudad de Rosario y que, bueno, ahora va a ser concejal y por ahí en 2 años intendente. Estuvo cerquita la última vez. Bueno, había sido candidato a intendente en la última elección también. De hecho, había quedado palmo a palmo con Hapkin. Fue uno de los resultados más parejos, si se quiere, dentro de lo que era el espectro de Santa Fe, donde había arrasado Puyaro y esta suerte de megafrente que había armado, porque recordemos que se había incorporado todo lo que era Juntos más el socialismo en esa suerte de variopinta coalición que no tenía mucho que ver más que en la necesidad de ganar y destronar al peronismo. Bueno, tiene sus tensiones, pero de alguna manera Puyaro logra revalidar, después si querés lo contamos con mayor profundidad, en gran parte de la provincia. Rosario fue un caso testigo, no el único, donde ganó el peronismo. El peronismo ganó en varias ciudades grandes de Santa Fe. Bueno, va a ser interesante ver cómo sigue el proceso hacia adelante.